Hola chicos, y para continuar este video, en la primera parte habíamos llegado hasta acá, ¿bien? Si estás llegando hasta ahorita, acá en las tarjetas y en la descripción te voy a dejar el enlace al primer video. Entonces, quienes vamos acá, tenemos esta tira lo suficientemente larga que nos cubra hasta unos 8 centímetros antes de cerrar la espalda, ¿sí? Vamos a hacer la parte de abajo. Para ello tomamos la esquina para continuar la parte de abajo, miren. Tomamos hebra, hacemos el nudo deslizado y vamos a buscar acá. En el último puntito disponible, recuerden que acá siempre subimos con 2 cadenas, ¿verdad? En la segunda cadenita insertamos el crochet, atravesamos el nudo, ajustamos y acá, ¿qué vamos a hacer? Tejemos 3 cadenas, pues luego de las 3 cadenas, aquí en este primer agujerito que tenemos, vamos a realizar un punto bajo. Volvemos y tejemos 3 cadenas, saltamos un punto. Este punto, miren, aquí los puntos altos están descostados, ¿sí? Entonces vamos a saltar uno y los puntos bajos los vamos a hacer en punto de por medio. Saltamos uno y lo hacemos en el siguiente. Saltamos un punto, hacemos un punto bajo, 3 cadenas, saltamos un cuadrito en el siguiente, 3 cadenas, hacemos punto bajo, 3 cadenas, saltamos uno en el siguiente, punto bajo, y nos tiene que quedar de esta manera, miren, estos cuadritos así pegaditos. Vamos a continuar repitiendo punto bajo, 3 cadenas hasta llegar hasta acá. Cuando nos estemos acercando a la base de la copa, miren, me da para saltar uno, el otro lo voy a tejer acá. No voy a agarrar este agujerito completo, sino que voy a agarrar la mitad del puntito. Punto bajo, entonces vuelvo y tejo 3 cadenas para pasar por la copa, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, voy a dejar el arquito del centro solo. Entonces hago el próximo punto bajo acá. Miren, la idea es que acá en el centro de la copa me quede un agujerito, miren. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. El siguiente punto bajo lo voy a hacer acá en el primer punto. Ahora, acá donde tenemos el arco, donde tenemos este abanico, nos interesa que nos quede un cuadrito en toda la mitad. Entonces, como acá tenemos 8 puntos, recuerden que comenzamos con 9, trabajamos después en la mitad, entonces ahora tenemos 8 puntos. Aquí en el primero hicimos el punto bajo, ¿verdad? Hacemos 3 cadenas. Contamos 1, 2 en el tercer punto, punto bajo, 3 cadenas. Como me va a hacer falta 1, no voy a contar 3 sino 2. Cuento 1, 2, punto bajo, 3 cadenas. Aquí cuento 1, 2, 3, completo el otro punto bajo. Y miren, la idea es que acá en el centro también me quede un cuadrito, miren. Vamos a continuar repitiendo, nos tiene que quedar la misma cantidad de cuadritos de este lado que de este. Vamos a continuar repitiendo lo mismo hasta llegar a este extremo. Y aquí ya estoy finalizando, hago las últimas 3 cadenas y me uno acá en el último puntito con un punto bajo. Bien, entonces lo que acabamos de hacer es todo el borde en la parte de abajo de nuestro top. Ahora, para comenzar a hacer los abanicos, el método que yo utilizo pues es bastante sencillo para que todos me queden bien separaditos. Voy a tomar un marcador. Si no tienen un marcador, no se preocupen, con un pedacito de hilo pueden ir marcando. Entonces, a mí me interesa que un abanico quede acá en el centro. Por eso es que acá en el centro hicimos un cuadrito, miren. Entonces, acá en el centro me va a interesar que quede un abanico. Para ir separando los otros, entonces contamos. Sin contar este, contamos 1, 2, 3
y en el cuarto agujerito va el siguiente abanico. Cuento hacia acá, 1, 2, 3 y en el cuarto agujerito va el siguiente abanico. Y voy a seguir contando de esta manera. 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3 en el cuarto. Y de este lado me quedaron 2 y uno chiquitito. Estamos bien. Entonces, lo que me interesa es que por lo menos en la parte del frente los abanicos se vean bien alineaditos, ¿sí? Como finalizamos acá, vamos a comenzar. Estando acá mismo, tejemos 3 cadenas, giramos, esta va a ser la segunda vuelta. Giramos acá mismo en el primer agujerito, hacemos un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo acá en el siguiente. Luego, como acá nos corresponde hacer abanico, vamos a hacer igual que en la parte del centro, un abanico con 9 puntos altos. Bien, entonces tejemos 9 puntos altos dentro de este cuadrito y 9. ¿Sí? Tenemos 9 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para cerrar este abanico, en el cuadrito siguiente hacemos un punto bajo. Luego tejemos 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y acá ya estamos llegando al siguiente abanico. Volvemos y tejemos 9 puntos altos y esto es lo que vamos a repetir. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y en cada marcador que nos encontremos vamos a tejer un abanico con 9 puntos altos. Bien, vamos a seguir así hasta finalizar esta segunda vuelta de la parte de abajo del top. Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando. Hago punto bajo y voy a terminar con 3 cadenas y un punto bajo acá en este agujerito que debemos tener en la parte de acá. Bien, de esta manera entonces se van a ver los abanicos en la parte de abajo. Así ya quedan bien distribuidos, miren. Vamos a tener la misma cantidad de un lado y del otro. Ahora, para la siguiente vuelta, o sea, la tercera vuelta, estando acá, tejemos 3 cadenas, giramos. Aquí en el primer agujerito hacemos un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo. Cada vez que nos encontremos un agujerito, vamos a hacer un punto bajo. Entonces, luego de este punto bajo, vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto, ¿sí? Como tenemos 9 puntos altos en la parte de abajo, tenemos que hacer 9 puntos altos acá en esta vuelta. 1 y 9. Bien, cerramos con un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente. Y volvemos y repetimos un punto alto sobre cada punto alto teniendo 9 puntos altos y de esta manera nos debe ir quedando. Entonces vamos a repetir por toda esta parte hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, una vez que finalizamos entonces el último abanico, cerramos acá con un punto bajo, luego realizamos 3 cadenas y acá donde teníamos las 3 cadenitas, hacemos nuevamente el punto bajo. Bien, hasta el momento esto se ve así, miren. Ya va cobrando más forma nuestros abanicos. Ahora vamos a hacer la vuelta igual como hicimos acá en los puntos en el medio. Para comenzar esta vuelta, al igual que todas las anteriores, hacemos 3 cadenas, giramos, punto bajo aquí en este primer agujerito. Como tenemos 9 puntos altos, vamos a tener que tener 8 puntos al final, porque vamos a comenzar a trabajar. Miren, enlazamos, comenzamos en el primero, acá en el centro, hacemos como si fuéramos a hacer el punto alto, no lo cerramos, enlazamos de nuevo, me quedan 4 aros, enlazo, atravieso 2, vuelvo y enlazo y atravieso 3.
¿sí? Vamos a trabajar así en cada uno. Fíjense, si lo estuviera haciendo normalmente lo hago acá, pero como lo voy a hacer en la mitad, lo hago acá, en este agujerito. Quedan 3 aros, enlazo, atravieso 2, no cierro el punto alto, vuelvo y allí mismo inserto el crochet, paso por 2 y paso por 3. Ya llevo 2. Siete. Y el 8, el último lo voy a hacer acá, ¿sí? En esta parte de acá no voy a tejer nada, sino que voy a tejer en la parte de acá el punto número 8. 8. Debe verse así. Ahora vamos a pasar y en el arco del centro hacemos un punto abajo. Si yo hiciera este último punto, no se me va a notar tanto el arco. Y la idea es que se me vea bien esta forma de arquito, perdón, de abanico. Entonces, luego del punto número 8, paso al centro, un punto bajo y me queda así, miren. Ahora, para continuar, sin hacer más nada, sin hacer cadenas ni nada, enlazo. Miren, acá no voy a trabajar porque no tengo punto, mi primer punto alto está acá. Comienzo acá y así voy a seguir repitiendo en cada uno de los arcos hasta llegar acá nuevamente al final. Y bien, chicos, acá yo ya estoy llegando al final. Hago el último punto, cierro con un punto bajo en la parte de acá, 3 cadenas y en este último agujerito un punto bajo, ¿sí? Hasta acá ya repetimos la secuencia. Esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante hasta lograr el largo deseado, ¿sí? Estos abanicos los vamos a repetir cuantas veces queramos hasta lograr el largo del top que queremos. Bien, entonces, para hacer la siguiente vuelta, como vamos a comenzar entonces esta secuencia de abanico, vamos a hacer, recuerdan que acá era 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Bueno, vamos a repetir eso para que sepan cómo hacerlo acá en la parte del abanico. Entonces, una vez que ya cerramos acá esta vuelta, realizamos 3 cadenas, giramos, realizamos el punto bajo aquí en el agujerito inmediato. Ahora, 3 cadenas, aquí en el primer punto que tenemos, acá tenemos 8, ¿verdad? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el primero hacemos un punto bajo, 3 cadenas, saltamos un punto, solamente vamos a saltar uno, miren. Salto este punto, tejo acá el siguiente punto bajo, 3 cadenas, acá voy a saltar 2, miren, 1, 2 y en el tercero hago el siguiente punto bajo, es el que tiene que quedar en el centro del abanico. Luego repito 3 cadenas y cuento acá, miren, salto nuevamente 1, 3 cadenas, del último de acá salto al primero de acá, miren, en el primer punto hago un punto bajo, 3 cadenas, salto un punto, 3 cadenas, salto 2, miren, 1, 2, en el tercero hago el punto bajo, 3 cadenas, salto 1 nuevamente y así. ¿Por qué? Recuerdan que acá contábamos, por ejemplo, desde acá 1, 2, 3 y en el cuarto hacíamos el abanico, nos tiene que quedar igual aquí, miren. Aquí estoy en el centro del abanico donde voy a comenzar el siguiente abanico como tal. Entonces cuento 1, 2, 3 y en el cuarto estoy en el centro del otro abanico. Eso es lo que queremos lograr, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que estos agujeritos nos vayan a cuadrar de esa manera. Entonces voy a repetir acá el último. Ya saben que cuando finalizamos acá en el último punto, hacemos 3 cadenas. El primer punto bajo lo hacemos en el primer punto de acá.
Esto de acá es un punto bajo, el que teníamos en la unión de los abanicos. El primer punto acá, 3 cadenas, salto un punto, únicamente uno, punto bajo, 3 cadenas, salto 2, 1, 2 en el tercero para tener el centro del abanico, 3 cadenas, vuelvo y salto 1 únicamente. Fíjense que no estoy contando donde hice el punto, sino que este. Salto 1, dejo acá el punto bajo y así. Y así vamos a seguir repitiendo hasta el final. Estos abanicos, como les digo, lo pueden hacer la cantidad de veces que deseen. Acá en pantalla les estoy colocando el minuto exacto en el que se tienen que devolver para que comiencen a hacer los abanicos. Bien, entonces, una vez que hayan dado la cantidad de vueltas que deseen, la última vuelta que ustedes vayan a dar, tiene que ser esta de puntos altos, ¿sí? No me vayan a hacer esta en la que hacemos los puntos dobles, porque esta la vamos a necesitar para hacer el acabado final. Vamos a continuar avanzando y nos vemos en un ratito para finalizar. Y bien, chicos, aquí yo ya estoy llegando en la parte del abanico. Aquí es la segunda vuelta. Recuerden que la primera vuelta es la que hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. La segunda vuelta es en la que hacemos los 9 puntos altos. Y la tercera vuelta es en la que hacemos igualmente 9 puntos altos, tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Bien, como pueden ver, yo solamente hice 2 y esta va a ser la última secuencia. Cuando finalizamos acá los 9 puntos altos, cerramos con un punto bajo, 3 cadenas y como siempre punto bajo acá en el agujerito. Bien, aquí quiero que presten atención a algo, miren. Así se ve hasta el momento, ¿sí? Miren qué bonito el detalle va quedando en la parte de abajo de nuestro top. Para que tengan una referencia, hasta acá mide, desde acá hasta acá, mide 8 centímetros. Es una medida bastante considerable para que quede de largo. Yo voy a hacer la vuelta final, ¿sí? La vuelta final va a llevar unos piquitos acá en la parte de abajo. Pero, ¿qué sucede? Si yo hago mis 3 cadenas y giro para comenzar a tejer los picos en la parte de acá, me estoy dando cuenta de que mi top está por el revés. Bien, y yo necesito hacer esos picos por la parte del derecho para que se vean más bonitos. Entonces, si ustedes quedaron así como yo en la parte del revés, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá donde tenemos el punto bajo, vamos a simular una cadena, sacamos larguita esta hebra para cortarla, porque nos interesa tejer desde el derecho. Cortamos y ajustamos, ¿sí? De esta manera yo voy a volver a tejer mi vuelta de picos, mi vuelta final por el derecho. ¿Cuál es el derecho? Por supuesto, en el que a las conchas se le notan los puntos en relieve. Bien, me interesa tejer desde acá hacia acá, ¿sí? Teniendo esto al derecho. Para comenzar a hacer estos picos, tomamos hebra, hacemos el nudo deslizado y vamos a buscar acá el último puntito que tenemos, atravesamos el punto y vamos a hacer lo mismo, solo que estamos comenzando de este lado. Entonces, estando acá, tejemos las 3 cadenas, punto bajo, acá en el primer agujerito que nos encontramos, y vamos a comenzar a hacer esta vuelta final. Para hacerla vamos a hacer igual como veníamos haciendo acá. Recuerdan que era como 2 puntos altos en uno, pero vamos a hacerle un piquito arriba. Para hacer este pico enlazamos. Recuerdan que aquí saltábamos a este punto. Tejemos como si fuéramos a hacer un punto alto sin cerrar. Volvemos y enlazamos. Insertamos allí el crochet. Me van a quedar 4 aros. Enlazo, paso por 2 y enlazo y paso por 3, ¿sí? Luego de que hago este punto, voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y me voy a devolver en la parte de acá. Miren, tejí 3 cadenas y ahora me voy a devolver, voy a tomar esta, me voy a devolver por acá y tenemos que atrapar estas 3 hebras que tenemos acá, miren.
atrapo estas 3 hebras y hago un punto deslizado. Allí me queda el pico y separo con una cadena. Sí, vamos a hacerlo de nuevo. Enlazo. Recuerden que acá tengo que trabajar entre los puntos, ¿sí? No voy a trabajar acá donde lo hago normalmente, sino entre los 2 puntos altos. Aquí inserto el crochet, paso 2 aros, no cierro el punto alto, enlazo de nuevo, inserto el crochet allí mismo, me quedan 4 aros, paso por 2, paso por 3, estando acá hago 3 cadenas y me voy a devolver, miren, me estoy devolviendo a tomar estas 3 hebras de acá. Ellas ahí quedan visibles fácilmente. Hacemos punto deslizado y una cadena, ¿sí? Una última vez para que no queden dudas, enlazamos, trabajamos entre los 2 puntos altos. Si yo fuera a tejer normalmente es acá, pero lo vamos a hacer acá. No cierro el punto alto, enlazo, inserto allí mismo el crochet de nuevo, me quedan 4 aros, paso por 2, paso por 3. Ahora hago 1, 2, 3 cadenas y me devuelvo por estos 3 puntos. ¿Ven? Allí hago el punto deslizado, luego del punto deslizado una cadena y continuamos. De esta manera me van a quedar los piquitos. Miren. A mí me gusta que queden por el derecho porque él aquí se le forma como una línea, miren. Si los hubiésemos dejado por el revés, no se ven tan bonitos. Bien, entonces vamos a continuar repitiendo lo mismo en cada punto. Vamos a continuar repitiendo hasta llegar acá al final. Cuando lleguemos acá al final, no vamos a cortar la hebra, ¿bien? Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando lo que será el último piquito. Hago una cadena, como siempre acá hago el punto bajo, 3 cadenas y me uno acá en este punto bajo, ¿sí? Con otro punto bajo. Y esto me quedó de esta manera, miren. Así es como se ve la parte de abajo de nuestro top. Fíjense tan bonito que está quedando. Ahora les dije que no cortáramos la hebra porque vamos a trabajar de una vez costados para hacer los ojales para sujetarnos este top en la parte de la espalda. Bien, acá donde finalizamos vamos a realizar 2 cadenas que me van a representar a un punto alto y vamos a comenzar a tejer 2 puntos altos según sea los agujeritos que se nos vayan presentando. Bien. Recuerden ir contando los puntos altos porque tenemos que hacer lo mismo del otro lado. Llevamos 1, estas 2 cadenitas cuentan como 1. Aquí puedo hacer otro. Aquí en este agujerito puedo hacer 2. Hacen 1 o 2 puntos altos según sea el agujerito que se les vaya presentando, ¿sí? Una vez que pasemos estos agujeritos, aquí es simplemente tejer un punto alto sobre cada punto alto. Y esta vuelta se ve de esta manera, miren. Recuerden ir contando. Si quieren una referencia, yo acabo de realizar 39 puntos altos. Bien, ahora para realizar los ojales, estando acá, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos, hacemos un punto alto al lado de este punto, una cadenita de separación, saltamos un punto, tejemos un punto alto. Bueno, en realidad aquí deben ir 3 puntos altos seguidos. Pueden hacer 3 o 4 puntos altos seguidos. Luego de los puntos altos hacemos una cadenita de separación, saltamos un punto, 3 o 4 puntos altos según como deseen. A mí me gusta con 3 para que se vea bien cerradito. Salto un punto y miren, de esta manera me van quedando los pequeños ojales para pasar la tirita para sujetarnos el top en la parte de la espalda. Vamos a seguir repitiendo hasta el final. Cuando estemos llegando al final, en el último ojal, mire, se ve así. Vamos a hacerle un acabado en la parte de acá para reforzar estos ojales. Para hacer este acabado, tejemos una cadena, giramos,
y vamos a comenzar a tejer un punto bajo sobre cada punto alto, comenzando acá en el primer agujerito, y un punto bajo dentro del agujerito como tal, ¿sí? En el ojal. Esto es simplemente para reforzar los ojales. Seguimos repitiendo un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el ojal. De esta manera vamos a ir reforzando nuestros ojales. Vamos a continuar hasta el final. Allí sí podemos cortar la hebra y vamos a repetir exactamente lo mismo que estamos haciendo acá del otro lado. Bien. Y bien, chicos, una vez que hayamos finalizado los ojales en ambos lados, se tienen que ver de esta manera. Ahora, ya prácticamente para finalizar, vamos a hacerle unas tiras que van a salir desde acá y van a conectar acá en la parte de atrás. Bien, entonces para hacer estas tiras vamos a medir entonces desde acá, desde donde finaliza la copa, hasta en la parte de atrás donde llega nuestro top. Bien, a mí me dan 33 centímetros, pero si no lo estás tejiendo para ti misma, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida estándar aproximada para cada talla. Y bien, chicos, una vez que tengamos la medida necesaria para la parte de esta tira, vamos a comenzar. Primero que nada tenemos que dejar acá esta hebra bastante larga para poder hacer la unión en la parte del top. Hacemos el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos depende de la medida que nos acaba de dar. Entonces vamos a realizar cadenas hasta lograr esa medida, teniendo muy presente que las cadenas que hagamos tienen que ser múltiplo de 3 más 1. Bien, vamos a ir tejiendo cadenitas y vamos a ir contando a medida que las vamos haciendo. Y bien, chicos, una vez que tengamos entonces nuestras cadenitas listas, para medirlas tomamos nuestra cinta métrica. Yo tengo que llegar hasta 33 centímetros, ¿sí? Esa es la medida que me da a mí. Entonces tomamos nuestras cadenas, las sujetamos de extremo a extremo y las vamos a estirar. Acá ya completé los 33 centímetros, ¿sí? No las vamos a medir así simplemente sobrepuestas, sino que las vamos a estirar un poquito. Y bien, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 82 cadenas. Estas 82 cadenas son múltiplo de 3 más 1. ¿Cómo sabemos esa relación? Tengo 81 cadenas entre 3 me da 27. Quiere decir que si es múltiplo de 3. Entonces 81 cadenas más 1 son 82 cadenitas las que tengo acá. Bien, para comenzar esta primera vuelta, para hacer esta parte del hombro, esta tirita, estando acá en la última cadenita, la sujetamos, tejemos 2 cadenas al aire. Estas 2 cadenas me representan mi primer punto alto, enlazo y en la tercera cadena desde el crochet, o sea la última que sujeté, voy a realizar allí mi punto alto. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es un punto alto sobre cada una de las cadenitas que acabamos de realizar hasta tejer todas las cadenas. Y bien, chicos, cuando esté llegando al final, tejo la última cadenita disponible y lo que tenemos que tener es esto, una tira lo suficientemente larga con puntos altos. Bien, luego para comenzar la siguiente vuelta tejemos una cadena, giramos, allí mismo en el primer agujerito de la cadena vamos a realizar un punto bajo. Luego del punto bajo realizamos 3 cadenas y vamos a contar en el agujerito siguiente 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos en la parte de acá. Vamos a tejer estos cuadritos para luego comenzar a tejer los abanicos. Entonces hacemos 3 cadenas, contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo. Y continuamos así a lo largo de toda la tira. 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo. Y bien, chicos, cuando estemos llegando al final tejemos entonces el último punto bajo. Acá, si quieren tener una referencia, yo tengo 27 cuadritos. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es repetir lo que hicimos en la parte de abajo del top. Estando acá tejemos 3 cadenas, giramos. Si desean pueden contar los cuadritos
Y al igual de lo que hicimos en la parte de acá, colocan marcadores desde el centro y comienzan a contar 1, 2, 3 y en el cuarto ponen otro marcador, 1, 2, 3 y en el cuarto ponen otro marcador. Porque lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, miren. Tiene que quedarnos, acá yo ya tengo finalizada la tira, tiene que quedarnos una tira de esta manera. Al igual que en el top, acá lo pueden hacer tan ancho como lo deseen. Acá hice las 2 vueltas con los 9 puntos altos, el punto que les acabé de enseñar y luego sobre ese el punto que sí lleva el picot. O sea que esta vuelta la repito exactamente igual, solo que una sin picos y la otra con picos. Y bien chicos, entonces una vez que estemos llegando al final, miren cómo quedó. Hacemos el último punto bajo. Y recordamos acá, simulamos una cadena y vamos a sacar bien larguita esta hebra para poderla unir al top. Y bien, la idea entonces es posicionarlo acá en la última onda de la concha en la copa para que quede así, bien. Asegúrense de que los picos queden hacia afuera. Y bien chicos, entonces como les decía, vamos a unirlos acá en la última onda, ¿sí? Para unirla nos aseguramos que los picots queden hacia afuera. Entonces, al estar así, están ambos lados hacia el derecho, todas las costuras las hacemos por el revés, lo volteamos. Entonces, para hacer la unión, simplemente tomamos el último punto. Aquí está el último punto en relieve y vamos a comenzar en este puntito, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es coser punto por punto en cada uno de los agujeritos hasta unir hasta acá, hasta este punto de acá. Y una vez que lleguemos al final, verificamos la unión. Nos debe quedar de esta manera, miren. Bien, entonces verificamos y si estamos conformes con la unión, simplemente nos vamos a devolver por el mismo lado, ¿sí? Es solo para reforzar las puntadas que acabamos de hacer. Cuando lleguemos al lado del comienzo, allí sí vamos a hacer el remate. Entonces, para hacer el remate, damos una vuelta. Antes de cerrar el arito, pasamos por allí, ajustamos y vamos a esconder la hebra en la parte de atrás, miren. Y de esta manera nos queda la unión de la tira en la parte de enfrente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este lado. Para posicionar esta parte en este lado, tomamos la cinta métrica. Lo ideal es dejar desde acá hacia acá entre 7 y 10 centímetros según la talla, ¿no? Por ejemplo, talla S, talla XS y S pueden dejar 7, talla M 8, talla L 9 y talla XL 10 centímetros. Yo voy a dejar 7 centímetros, voy a posicionar acá, voy a atravesar en un punto para no perder la medida y la coloco igualmente por el revés, ¿sí? Para hacer esta unión, esto va a ir así. Entonces recuerden hacer la unión por el revés y vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Luego hacemos lo mismo con la otra copa y prácticamente finalizamos este top. Y bien chicos, una vez que tengamos entonces ambos lados listos, lo único que nos queda por hacer es en la parte de acá atrás la tira para sujetar este top en la espalda. Para ello yo simplemente hice una tira de cadenas lo suficientemente larga, miren. Es una tira de cadenas normal, solo que la realicé con 3 hebras, ¿sí? Simplemente hice 3 hebras de hilo y cadenas. Entonces para trenzarlo,
bien chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.